Porque digo, básicamente la charla habría que hacerla sobre esto, porque digamos, volvemos. Estamos hablando de artesanías tradicionales. Hay otras artesanías, que es lo que explica Pablo, que es interesante también. No es que la artesanía más moderna de diseño, lo que llamamos neoartesanía, no tenga una tradición. Porque la técnica seguramente la tiene, puede ser platería, por ahí no la saben. El tema es que esa tradición sea más consciente porque también fortalece la percepción del valor del propio trabajo. Y me parece que, y esto siempre tenemos que decirlo, los objetos artesanales, los edificios que vimos o los modos de construir que vimos, es trabajo humano y tiene un sentido también en ese importantísimo desde ese lado. Entonces, el patrimonio, lo que nosotros valoramos también eso, los bienes del patrimonio, mejor dicho. Parte del patrimonio es saber que en un frente de una casa del siglo XIX, un italiano recién llegado puso en juego todo lo que sabía hacer o lo que aprendió a hacer en Torino, en Milán Claro, o en Nápoles. claro. Eso es muy interesante también, es porque nos ayuda a pensar. Entonces también para proteger esos bienes, para no estar destruyéndolos como están haciendo acá en Buenos Aires para construir edificios Sí, acá solo en para Madrid la lo mismo. especulación, que están destrozando casas magníficas, pero encima ni siquiera son muy antiguas. O sea, no pueden agotar ni siquiera un ciclo de vida útil, además de la desfiguración de los barrios y demás. Entonces, bueno, eso también es el capitalismo realmente Sí. existente. Es como que se perdió esa arquitectura antigua que había en las casas, en los Sí, edificios. Hoy en día es todo así nomás, es pared con ventana y chao. No hay, bueno, más eh, ocurre es interesante la discusión sobre la arquitectura porque, bueno, en parte la arquitectura moderna, la geométrica, la de las ventanitas alargadas y demás, lo que se llama el funcionalismo, incluso los rascacielos, después se usaron para otras cosas, se formulan como poder producir una arquitectura de calidad en poco tiempo y que responda a las necesidades de la reconstrucción, en principio de Europa después de la Primera Guerra, ¿eh? Estamos hablando de las vanguardias del siglo XX. Eh, y los tipos, y aparte con la guerra hubo mucho tifus y tuberculosis, entonces la limpieza pasó a ser un bien esencial. Entonces, airear las habitaciones con esos grandes paños de ventanas de vidrio, las superficies lisas para no tener, porque los terciopelos, los almohadones y qué sé yo. Era tremendo, se juntaba mucho polvo, que eso ese favorecía o perjudicaba la tuberculosis. Y además, había muerto tanta gente en la guerra que no había esos ejércitos de sirvientes que se necesitaban para las residencias importantes. Es todo un conjunto de cosas. Entonces empezó a apreciar también la geometría, la sencillez claro, arquitectónica. está bien, claro, era Pero funcional. digo, conviven, a la gente en general le gustó la arquitectura más tradicional, se siguió haciendo cosas también en otro sentido, aparecen respuestas como el Art Deco, que es también muy elaborado y qué sé yo, y es moderno, pero es más al gusto de la cosa más recargada. Eh, pero tenemos casas de 1920, que por ahí acá, que llegaran las novedades un poco más tarde que cuando se producían en Europa, que están destrozando solo por construir un edificio que va a quedar la mitad vacío. Hay mucho, fíjate hasta qué punto lo financiero, muchos carteles que dicen apto blanqueo de los carteles de obra. Entonces, para que compre gente que tiene dinero en negro.
Andás a ver el Ah, origen. Puede ser un narco, un sojero o alguien que tenía plata bajo el colchón, no sé. o sea, ya lo sacan a la luz, no importa, ya no se mantiene Es oculto, que ya está, parte del blanqueo, de los últimos blanqueos, está para ser invertido en construcción. Pero en lugar de hacer construcción necesaria, hay problemas de vivienda enormes en todo el país. No solo en los centros urbanos, sino también en pequeños pueblos y demás. El campo está expulsando con el modelo del agronegocio actual, expulsa población a lo pavote. Además de todos los problemas climáticos que hace, es cada vez más gente viviendo miserablemente en los cordones de las grandes ciudades, pero desde Resistencia, Córdoba, y se construyen cada vez más countries y cada vez más edificios de lujo. Entonces, la lógica del capitalismo está es cada vez más terrible. desquiciada y está hecha cada vez en función de menos personas, de beneficiar a menos personas, y a costa de llevarse puesto el continente, qué sé yo. Bueno, Claro, el sí. extractivismo, bueno, ahí está llegando, llegó el buque este noruego para empezar a tirar bombas en la plataforma marina frente a Mar del Plata y Necochea, pero de alguna manera va a cortar rutas las rutas de migración de mucha fauna marina, va a destrozar las producciones tradicionales de la pesca más artesanal y demás. Es muy complicada, es muy complicada. Bueno, y ahora que está Raúl, ¿cómo va? Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Estaba escuchando atento lo que decía, no Sí, se está pude grabando desde hace un ratito, porque me decía que bueno, estaba bueno, como muy complicado. Sí, yo sí, también mañana tengo que dar una charla, así que por ahí la hacemos corta. Lo que pasa es que el viernes que viene, si mal no recuerdo, es feriado. sí, 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 Feriado es un puente largo. sí, sí. sí, Empieza el el viernes y termina el lunes, martes, me parece. Sí, O sí, hasta el lunes. viernes y lunes. Sí. claro. Ah, perdón, Salud. gracias. Llegó la primavera ayer y hoy ya casi es verano. Así que Esos son los problemas después de salud. estamos con los... Y Hizo el problema bastante es el frío para alma. lo que es Buenos Aires septiembre, pero días que no superaban los 15 grados la temperatura. Llovió bastante encima después de mucho tiempo de no. Bueno, parte del desquicio que nos está llevando el capitalismo realmente existente. Al que ahora parece que todos se encuentran como la gran novedad, bah, algunos. Eh, entonces, con esta ingente cantidad de personas afuera del sistema, sobre todo a partir de los 90, y la imposición del consenso de Washington en todos los países del cono sur, de Latinoamérica, con distintos grados, según lo estructurado o no estructurado que tuvieran los distintos estados. Eh, Estamos con problemas similares. Acá Chile, bueno, Chile siguió siendo una cosa muy particular porque Pinochet duró bastante tiempo, demasiado. Eh, pero bueno, las agencias de ayuda europea, la misma ayuda americana, USAID, norteamericana, perdón, los organismos de Naciones Unidas, la asistencia, todos empezaron con esta cuestión de, bueno, la artesanía como salida laboral. Ahora, es muy interesante, porque bueno, habrán visto, aparece esto del que lo hablamos la vez pasada, del comercio justo, de todo. Si hay que definir un comercio justo, quiere decir que el resto es absolutamente injusto. Y como explicaba Pablo el otro día, estamos con
Empezó el tema porque los europeos temían quedarse sin café, porque ya no les convenía con lo que le pagaban a los que cosechaban el café, cosecharlo, se tiraba. Sí, sí, sí. Pasó en Brasil en los 60, pasó en Etiopía, más los problemas que había en ciertas zonas de cultivo, empezaba, bueno, entonces, bueno, démosle algo a estos negros porque si no nos quedamos sin café. Y empieza a marcarse esto, después, bueno, aparecen las certificaciones de origen, que no tenía que haber agresión al medio ambiente, esto, lo otro. Y paralelamente se va incorporando muy tímidamente al principio el tema de la artesanía. Eh, está, pero una de las cuestiones que estos organismos y varios gestiones de cultura en los distintos países aparecen como que si no se vende, no es porque son de mala calidad o que yo, sino porque no innovan. Siempre hay un proceso de innovación. No hay eso. Cada artesano o cada familia artesana o cada una de las cooperativas artesanales. ¿Vieron el video de Laguna Blanca? No, yo De los ponchos. Está en... Ahora se me había ocurrido antes, lo mando la última clase que grabamos ahí el lunes con el otro grupo. eh, ¿Cómo que se llama? Eh, Mandé el link al aula virtual. Porque no me abrieron un aula distinta para esta segunda materia con ustedes, sino que, bueno, lo puse al final, en el módulo 4. Bueno, retomamos. Se viene con el tema de la innovación. Les contaba, me parece, vuelvo a pedir disculpas si me reitero, porque como tengo los dos grupos, a veces sí, digo algo, me adelanto con algún tema porque me parece pertinente, pero después lo repito en el otro, o no lo digo en el otro porque creí que ya lo había dicho. Pero bueno, a veces es mejor repetirse que omitir algunas cuestiones. El, el, el Matra, que crea el Hombera, que era patagónico, de Neuquén. Primero fue director de artesanías y en la época de Alfonsín crea el mercado argentino de artesanías tradicionales, Matra. Siempre tuvo, porque es otro de los temas cuando uno ve el rol del Estado, por lo menos del aparato de gestión de lo público, porque el Estado tiene otras connotaciones en teoría política, pero vamos a quedarnos con el aparato burocrático, la administración. Inicia una tarea, pero al no haber una política definida, articulada, pensada a un cierto plazo, bueno, les parece bien lo de la artesanía. Estamos hablando de los 80, una cosa bastante temprana para, o sea, estará cumpliendo 40 años también en estos años el Matra. Poco apoyo financiero, presupuestario, mejor dicho. Eh, Falta de lugar, la capacidad para organizar mercados en las provincias, porque digo, también hay que pensar en eso. El Estado en la Argentina tiene varios niveles. El nivel más cercano a la población es el municipio. Depende de las provincias, los municipios no son estados en ese sentido. Las provincias que sí son estados, son los estados primarios de la República,
que en general no le prestan atención a la cultura. Y en general ponen a alguien, a la mujer de algún funcionario, no sé qué, o a un tipo que lo pide porque le gusta y porque es artista o porque es profesor de historia, o todo bien, pero no hay dinámica, no hay aprendizaje y no se siente la necesidad de que haya política cultural, que haya política. Eh, Entonces, fue funcionando más o menos bien con todos estos problemas que tienen las administraciones y las gestiones cuando son, ¿cómo es que se llama? Así, libradas a su azar, libradas al azar, ahí está, me salía la palabra. Una directora que ya se jubiló del Museo e Instituto de Investigaciones Roca, que depende de Cultura de la Nación, no era roquista, pero bueno, heredó el nombre. Pero como Instituto de Investigaciones es bastante interesante, más allá del nombre. Bueno, la cuestión es esa que decía que gozaba de la autonomía del olvido. Como que podían vivir y hacer su política sin que nadie los interfiriera, porque nadie les daba bolilla. Y estamos hablando de un museo que en la administración es un ravioncito así, que depende en un momento de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. En los 80 se crea la Dirección Nacional de Museos, después fue cambiando de nombre. O sea, depende de varias instancias y nadie se preocupaba. Tampoco le mandaban un peso. Por eso proliferan las asociaciones de amigos y demás. Pero bueno, la cuestión es que todos estos dificultades no impidieron que, mal o bien, el mercado argentino de artesanías tradicionales, el mercado de artesanías tradicionales argentinas, se consolidara y persistiera. Ahí estuvo un tiempo Pablo como director. También por cuestiones políticas no pudo ni siquiera empezar a implementar un plan que tenía de que crear mercados artesanales en todas las provincias, 23 provincias y la ciudad autónoma. Que a su vez en cada uno de esos mercados, o sea, mercado, la idea de mercado es algo más o menos permanente. La feria es eventual, es con motivo de una fiesta. Eh, Tiene otra periodicidad por lo menos. La Feria Internacional de Sevilla del 92, la Feria de no sé cuánto, la de Toronto, es, o ferias, nosotros tenemos mal entendido el término, no sé cómo será en otros lados, pero en Buenos Aires las ferias se le dicen a los mercados. Lo único que era que eran ambulantes. La diferencia entre una feria y un mercado era que eran ambulantes. La feria aparece en la plaza tal los miércoles. En la otra plaza van los mismos con sus chatitas, con el acoplado, con el puesto, y arman la feria en otra plaza o en otra calle o donde fuere. Pero bueno, armar mercados en todas las provincias, quizá en alguna uno más que uno solo, porque digamos, en la provincia de Buenos Aires o Chubut, me imagino que si están en la capital, están en La Plata acá o en Rawson, la gente de Esquel le va a costar mucho ir. Pero bueno, hay que ver cómo se organizan porque son eventos importantes, así como la Feria Internacional de Turismo de acá en Buenos Aires o lo que sea. Eh, pero que en cada uno de esos mercados, esa condición de más o menos permanente, hubiera un stand o alternativamente rotaran las provincias con una selección de los productos de la provincia A en la provincia B, de ahí de la provincia B fueran a la C,
¿no? Y que intercambiaran para que, vuelvo a otro tema que hablábamos el otro día, la necesidad de formar públicos. Esto es fundamental, porque, como Esto, diría, esto que usted dice, profe, esto tendría que estar por hablar, ¿no? Bancado por el Estado para los movimientos de los artesanos a diferentes lugares. y por lo menos algún auspicio del Estado y alguna parte del financiamiento tendría que haber. Por eso estamos hablando de las distintas instancias, la del Estado federal, aunque no es demasiado federal, pero bueno, Estado federal, los estados provinciales y los municipios. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la feria o el mercado es itinerante, una provincia como Buenos Aires, empieza en La Plata, se va al norte de la provincia, pongámosle a Zárate, después viaja al oeste a, qué sé yo, a Junín, que puede concentrar una cantidad de... Y después se hace en Bahía Blanca y en Mar del Plata, no sé. Eh, el Estado federal tendría que financiarlo pues, si es su política, por lo menos en parte. La provincia de Buenos Aires, porque le da trabajo a sus artesanos, porque es su cultura la que se promueve, se consolida, se trata de fomentar, también los municipios donde se puede instalar un mercado de este tipo o una feria, el formato después es menos importante, eh, también porque atrae personas de los municipios vecinos, fomenta el movimiento comercial, porque claro, yo voy a Junín de 300 kilómetros, por ahí me voy a la mañana, me quedo a comer, me hago un copetín a las 7 de la tarde y después me vuelvo. Mientras en el medio de la mañana y a la tarde estuve viendo la feria, comprando algunas cosas y demás. Podría ser un dinamizador económico aún sin escaparnos del sistema capitalismo, sin imponer al soviet. Evidentemente nos manejaríamos de una manera mucho mejor. Habría que también capacitar a los artesanos, a las artesanas, etcétera, etcétera, etcétera. El caso más dramático, que también lo cuenta Pedro, es el de los pueblos originarios, porque hoy la artesanía, a ver, me interesa el concepto recalcarlo todas las veces que pueda. La artesanía como un adorno, como un objeto de compra turística, como el recuerdo de los caracolitos pintados o las cajas, ya no se ven más, ¿no? Las cajitas con los caracoles que se vendían en Mar del Plata, recuerdo de Mar del Plata, digamos, están más asociados a una nueva forma, que es el turismo de masas, que a la producción, porque los pueblos originarios, las sociedades criollas preindustriales, cualquier sociedad preindustrial, lo que producían, lo producía para su consumo personal, para el consumo, para hacer un intercambio por productos que también necesitaba y que por ahí no podía fabricar. Digamos, el concepto del excedente era muy limitado. Entonces, si yo producía ponchos, por ahí tenía que ir al mercado a cambiarlo o a comprar una paila de alfarería o una paila metálica de cobre, lo que fuera, hecha por otro artesano, pues yo no puedo hacer el poncho, la paila, el mueble, etcétera, etcétera. Pero en general había como una noción muy distinta, porque era para el uso, o salvo aquellos que decíamos los objetos sagrados, los objetos de culto, que tenían otra categoría, pero que la producción era también artesanal.
y a su vez la producción para el uso cotidiano no dejaba de tener una preocupación estética. Y eran esos objetos también hablaban de esa tradición, porque yo los hacía como me los enseñó a hacer mi papá, a mi papá le enseñó a mi abuelo le enseñó su padre, y así, lo mismo las mujeres en los oficios que se consideraban más femeninos, las nenas aprendían a tejer de sus madres, o a hilar, o trabajaban mirando, se aprendía mucho, porque, Empíricamente, ¿eh? empíricamente. Claro, y aparte con sí, empíricamente, bien, bien. Bien. Em, y es muy interesante porque con la producción industrial se desliga, y por la cantidad de cosas que puede hacer, se desliga la producción de la necesidad a satisfacer. Tanto material, necesito un cuenco para una copa para tomar agua, Lo con- o vino, o fabrico el vino para tener, agasajar a mis amigos para el asado, porque era una cosa bastante normal en las casas hasta hace 60 años, 50 años. En muchos lugares se fabricaba el vino y el excedente por ahí se vendía, pero era una cantidad que ayudaba, colaboraba en la economía familiar, no era mucho más que eso. Hoy por hoy se produce tanto vino que, bueno, hay que exportarlo. Se produce tanto zapatillas que tenemos que cambiar el modelo todos los años porque si no, el pobre señor Nike se queda sin poder explotar a sus obreros en el sudeste asiático y no puede comprarse el yate último modelo para invitarlo a Martín Insaurralde y a la novia. Bárbaro, ¿eh? a su gato. Bueno, che, que Ah, ojo que se está grabando. Bueno, pero esta cuestión del excedente por el excedente empieza a generar todos los otros problemas y distorsiones, entre ellos el extractivismo ahora, pero digamos, toda la cuenca del Ruhr en Alemania en el siglo XIX y en el XX destruía pueblos antiguos. O sea, nosotros pensamos en Europa que conservan todo, que tal, ¿no? Porque estaban asentados en minas de carbón y había que seguir explotando. Así se terminó generando el efecto invernadero. La, bueno, y ahora estamos como ellos no, se cuidan, van a hacer su transición energética, ponen molinos de viento, apagan las centrales nucleares, que ahora no tanto, pero le chupan el gas a Rusia hasta que se declaró la guerra, o lo traen de algún lado, o empiezan a explotar el litio acá, dejando a las comunidades sin agua, con contaminación y demás. Pero pasa con el oro en el veladero, pasa con todo. Bueno, nos estamos yendo un poquito del eje principal. Pero en ese contexto, las producciones tradicionales, sobre todo las de las comunidades indígenas, que era de donde veníamos, eh, se encuentran con un desafío mucho mayor. Ellos producían, vuelvo, para su uso personal. De golpe, o pequeños intercambios. De golpe, necesitan satisfacer una demanda, lo que me comentabas vos al principio, antes de que empezáramos a grabar. Empiezan a producir. Y entonces, tengo que sacar chisca, ¿cómo se llama? La jaguar de la selva para... Pero los tipos siempre tuvieron una noción de que el recurso era renovable, sí, pero a un determinado ritmo.
y están empezando a producir faltantes. Claro. Esas lechucitas que mostraba en el PowerPoint, Pablo, por ahí probablemente no hubieran hecho jamás una lechucita para poner en la repisa, porque acá con la New Age se empezó a decir que había que tener una lechucita de cerámica, de, mm, de madera o lo que fuera artesanal, para poner en algún lugar mirando a la puerta de entrada, porque eso era como la custodia, una cosa así, como esas cosas de New Age. Bueno, y venden esa, ahora hacen lechucitas. Los arcos y flechas que ellos usaban para cazar, ahora los venden como recuerdo para los turistas. Entonces, por ahí vos hacías un arco, seleccionabas la madera, la tallabas, le imprimías ciertos signos que tenían una eficacia simbólica para protegerte de no sé qué. Con alguna fibra vegetal o animal hacías la tensión, fabricabas las flechas, todo, y ahora como tenés que hacer 5 por mes para poder más o menos vivir, terminás poniéndole tanza de, ¿no? Lo haces con... Sabés que no vas a tirar flecha con ese arco. Claro, es para muestra. Es para que lo cuelgue en el living el Claro, señor que se lo compra, a sí, tres sí, mil kilómetros de distancia. tal cual. Entonces, digamos, y no podemos decir nada porque ellos están viviendo en el sistema. Somos en general las sociedades eurocéntricas o los propios europeos los que creen que los pueblos originarios, los pueblos antiguos, cada vez me cuesta más decir originarios, porque no es que nacieron ahí, vinieron también, vinieron antes. Los pueblos más antiguos, los que no entraron en la dinámica loca del capitalismo y de la mundialización de la civilización europea, eh, generaron siguen manejándose con otros tiempos, otras cosmovisiones, otras relaciones sociales internas y demás. Obviamente, si soy un pueblo, una comunidad antigua de la Puna, tengo algún contacto más fluido que un grupo que está viviendo, un pueblo que está viviendo en el Amazonas y que todos los blancos todavía no registraron. Eh, Alguien en la quebrada tiene más intercambio todavía que los que tienen en la puna, entonces la criollización, por decirlo de alguna manera, se van adaptando, porque digo, son seres humanos y están en la historia. Hay veces que se cree que los indios están fuera de la historia, los pueblos, las comunidades estas antiguas, como que no, ellos ya no están en la historia, ellos son Están, ahistóricos, ¿no? sí, sí, Eh, Entonces, bueno, entre esta tensión, que hagan lo que puedan para poder sobrevivir, es más que respetable. El tema es, vuelvo, cómo se coordina eso dentro de una política que primero dignifique al ser humano, que respete las particularidades, las singularidades. Vuelvo a hablar, estoy cada vez más pensando en el tema más que de identidades, singularidades de cada grupo, porque es muy difícil hablar de identidad muy homogeneizadora, pero bueno, cuando hablemos de esas singularidades, de esas idiosincrasias, de esos modos de producir propios, de esas cosmovisiones que están implícitas en esos modos, bueno, tenemos que cuidarlos y ver de qué manera eso les ayuda a insertarse. Lo primero y fundamental sería devolverles territorios. Digo, una comunidad chané o wichí, le están talando todo el monte, todo el Chaco,
los dejan sin sustento. Les, arrancan la vida porque les arrancan en la forma de... Entonces después los ves al costado del camino. Yo no sé si alguna vez fueron al Paraguay, yo me acuerdo que entré por Clorinda, y realmente en el momento que se hace, hace varios años, que se hace el trámite en ómnibus en la frontera, a uno lo asaltan mujeres con sus yiscas, sus cosas para vender, a precios demasiado baratos, con algunas otras cosas, y realmente notás que hay desesperación en ese intento de vender. Pero bueno, ahí sí el Estado tendría que hacer algo más, ¿no? Que lo que hizo, aún con el mandato constitucional del 94, todavía no se completó el censo de comunidades. Y cada vez que una comunidad reclama, te dicen, estos no son mapuches verdaderos, estos no son goyas verdaderos. Está todo bien, pero acá vamos a sacar, está todo bien con los indios, pero acá vamos a sacar petróleo, así que se van. Eh, entonces queda la artesanía, pero estamos hablando de una artesanía muy subalterna, de un folclore, no, no es ni siquiera rescate, como como de mantener el pulmotor de esos grupos tan subalternos y tan subalternizados, valga el neologismo. Eh, Vuelvo, política, cultural y política, y sobre todo pensamiento a cierto plazo. Acá eso es lo que es lo más terrible de lo que podemos pensar del Estado argentino. Y si nos ponemos, no solo hablando de artesanía, porque no eran parte del problema hasta prácticamente los años 80, 90. Si nos ponemos a hablar de cualquier cosa, el Estado, aún el más organizado que se supone todavía, el Estado de la Organización Nacional, Roca, con las bases de Alberti, bueno, que estaban muy peleados unos con otros, eh, hay cosas elementales que no estructuró o solo estructuró para el beneficio de la alta burguesía. La estructura de los ferrocarriles solo sirvió para sacar materia prima del puerto y traer producción industrial de Europa. Cantidades de cosas. Y en este rubro también. Pero bueno, volvamos al Matra, volvamos a la promoción de esas artesanías, cómo deberíamos hacerlo. Eh, es para analizar el Power una y otra vez. Aprovechen el feriado del viernes para volver a verlo. Verlo de Eh, nuevo. no, no, pero está interesante. Y fíjense que estas agencias de las que hablábamos hace un rato, las europeas, las norteamericanas en menos medida, usan para otras cosas. Eh, pero los organismos tipo la UNESCO y qué sé yo, una de las cosas que decían es que les mandaban los diseños desde Europa a las comunidades porque dicen, ahora se usa el violeta. Escuché en Entonces inglés. necesitamos los ponchos violeta. Y yo les decía, jódanse, porque nosotros háganselo ustedes. Nosotros Claro, hacemos poncho colorado, poncho negro, poncho azul o poncho marrón. Elegí. Ay, no, pero entonces vienen con que el problema no es la artesanía o el saber tradicional, sino que no hay innovación. Es más, ahora queriéndole dar en estas últimas gestiones un tinte más feminista, más no sé qué, al Matra lo llamaron Matria, ¿no? Porque la matria, todo. Bueno, es la madre, qué bueno. Pero ¿saben qué quiere decir como sigla Matria?
en este caso, Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovativas Argentinas. Entonces, introducen en un lugar donde no corresponde la innovación, porque se habla de identidades productivas, de qué sé yo, bueno, de cómo cruzar la tradición con el diseño. Yo tengo Entonces un... le está quitando como identidad con un nombre Claro, así. está rompiendo con esos hilos de tradición, con esos linajes, con esas singularidades, que la innovación va a venir si hace falta. Por lo menos eso debería. Yo no tengo que cambiar el celular una vez por año porque el que viene en lugar de 4 lentes tiene 16. Entonces puedo sacar un holograma en lugar de una foto. Yo quiero un teléfono para hablar por teléfono. Lo que te sirva. Claro, y que dure. Porque Claro. encima, acá también hay mucho litio que se extrae o cobalto que se extrae con trabajo infantil esclavo, semiesclavo, en el Congo. Entonces, la producción artesanal es mucho más que un objeto o que una colección de objetos. Es todo esto de lo que venimos hablando. Eh, por eso, tratar de organizar, de ser racionales, de tener políticas a largo plazo, de ir entrelazando las distintas instancias, la actividad privada, porque puede ser que una casa de decoración requiera una cantidad de mantas, por ahí sin el coso para pasar la cabeza, que sea como un poncho, que sea igual de tejido que un poncho, para usarlo de cubrecamas, supongamos. Y sería muy legítimo. Y probablemente sería muy importante para los productores tener esa demanda. Ahora, va a haber una cantidad razonable, porque vuelvo, eh, yo no le puedo sacar el pelo a más vicuñas de las que existen. No puedo esquilar una vicuña, aparte, y no la puedo esquilar 2 veces por año, porque con los climas extremos pero ni que empiece a clonar llamas y alpacas a lo pavote, no van a tener que comer o van a agotar el recurso del que comen en poco tiempo. El equilibrio es muy inestable. Bueno, entonces, esto se sabe que toma tanto tiempo, es un saber restringido, porque no cualquiera puede tejer una manta, un poncho o fabricar una olla de barro. Esa producción va a tener un costo y va a haber que pagarlo. Ahora, ¿hay artesanías para todos? Tiene que haber para la mayor cantidad posible, pero no es un bien o no son bienes los productos artesanales, ni los tradicionales, ni los de diseño más moderno, eh, que puedan circular, y no es deseable tampoco, que circulen como eh, ¿cómo se llama la moda rápida? Bueno, que circule como la moda rápida, o que ahora las copas se usan con rayitas horizontales, mañana con verticales, entonces yo tengo que cambiar la vajilla porque, no sé, Para, para estar en el sistema. claro, para pertenecer. Claro, pertenecer. Digamos, no sé si habíamos hecho la distinción de valor de uso, valor de cambio y valor de signo. No, creo que no lo Bueno, charlamos. cuando Marx habla del valor, la teoría del valor, Sí. se habla de esto. A mí fabricar una cosa, aún en la industria, me sale tanto. Tomé tanta materia prima,
tengo tanta gente trabajando, haciendo lo que hace, qué sé yo, después pago la electricidad, pago no sé qué, lo vendo, gasté 100, lo vendo a 110 o 120, depende. Bueno, tengo 20 de más y qué sé yo. Eh, pero los objetos tienen también un valor de signo que es el prestigio o, sí, sobre todo el prestigio que me otorgan. Tener una Ferrari, la Ferrari es mía, 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 El pueblo me lo manejo yo. o los jeques árabes que se hacen Rolls Royce de oro, de una obscenidad inmunda, espantosa. Eh, el objeto vale por el prestigio que me da. Entonces, lo que puedo hacer es también aumentar el valor de cambio. Si a mí me salió 100 lo que hago, pero al tipo, a mi comprador, le va a dar mucho prestigio tenerlo, es más, es un entramado también, ¿no? Si yo aumento el valor, digo, y lo pongo, lo instalo, porque esa es otra de las cosas que hace el capitalismo con las mercancías, lo instala. Antes las mercancías, los objetos se producían para cubrir una necesidad. Vuelvo a este concepto. Claro. Ahora no, entre otras cosas porque si yo tengo qué sé yo, un perfume de Chanel, estoy mejor que vos que tenés un perfume de algunos Spice, qué sé yo. Avon. Avon, un perfume Avon. Entonces, probablemente el perfume hecho por la casa Chanel tenga un estudio, un control y las cosas y los materiales y las flores que le ponen y no sé qué, al pedo, pero bueno, perdón, que lo hagan, que el costo sea bastante mayor que un perfume de Avon, porque por ahí se usan esencias sintéticas o no sé qué o no sé qué. Eh, son menos persistentes, piqui, piqui, piqui. Pero lo que aumenta muchísimo más el valor es el prestigio que otorga tenerlo. Marca. Claro, la marca. Uruguay, hace tiempo, tenía el famoso que existe todavía, pero bueno, acá por lo menos no está tan promocionado, las manos del Uruguay. Era como una marca país para sus artesanías y manualidades. Volvamos a la línea esta. Entre artesanía y manualidad, ahí es una cuestión de grados, ¿no? Se supone que con manualidad transformás menos la materia, dominás menos el ciclo, la tarea es un poco más sencilla y va completándose hasta que eh, una fabricación de cristal de Murano, qué sé yo, tiene una técnica refinadísima, compleja, hay que elegir la materia prima de tal lugar y refinarla y no sé qué, y no sé qué. Entonces, nos vamos a encontrar con que vamos a tener cosas de distinto valor, tanto el valor del trabajo que lo produjo, como distinto valor pecuniario, como distinto precio. ¿Mm? Valor no es lo mismo que precio, es el valor de cambio. Y el valor de signo me va a incidir en el valor, a veces se planifica, yo quiero hacer algo que sea caro para vendérselo a la realeza europea y a las tilingas del resto del mundo, porque lo tienen en la revista Hola, la princesa de no sé cuánto. Pero con los autos es sobre todo muy, muy notable esto.
¿Cuánto, o con los celulares ahora, o con los modelos de computadora, con todo? Digo, tener una Mac es una cosa, tener una PC no es lo mismo. Ahora está de moda los termos, Los, los termos. no Y sé. el termo, no, ¿viste? El termo es el más caro que hay, Ah, sí, 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 sí. que no sé cómo se llama, pero si no tenés ese termo ya no puedes tomar mate. Claro, pero bueno, en todo caso, y en todo caso, lo que si hubiera una política adecuada, porque ya existe, el Estado podría promover la artesanía por su alto valor de signo. Entonces, seguramente habría más gente dispuesta a pagar un valor, un precio, acorde al valor del trabajo humano que lo produjo. Pero bueno, en una sociedad como la nuestra, si vos lo dejás librado a las leyes del mercado, obviamente no va a servir nada. Si el Estado hace todo, tampoco, porque los productores no se sienten involucrados. Recién hace unos pocos años y en función de la pandemia, o sea, hará 2, 3 años como mucho, que la vez pasada los había encontrado y me olvidé de pasárselos. Esperen, lo estoy buscando acá. No sé si se los pasé lo de la página de los artesanos, no. No, no, no. Unión de Artesanas y Artesanos Argentinos. Están empezando a organizarse, pues también durante mucho tiempo se promovió que el artesano era dueño de un saber muy particular. Muchos artesanos colaboraron en esto, porque tiene que ver también la, el capitalismo, también se vende como producto, ¿no? Eh, el emprendedurismo, pues yo soy el único que hace esto, entonces soy el más piola. Es hasta una cuestión fálica, aparentemente, ¿no? De comparación, yo soy el único, entonces no transmito, no comparto mi saber con nadie, porque tengo que ser el único para poder triunfar. Pero no, la asociación, la cooperación, la socialización de ciertos saberes, por ahí me ayuda a tener un universo de clientes crecientes. Y si yo soy el primero, el que más sabe, seguramente seré el más requerido, mi trabajo será el más requerido. Y esto también es, por eso es importante. Lo tengo, bueno, ya tomaron el nombre y de todas maneras queda grabado. Eh, no tienen una gran actividad, pero están empezando como a tejer esas redes que son muy importantes. Y yo vuelvo a una cuestión que es una crítica al Estado en tanto tal. ¿Qué hora es ahora? Seguimos hasta las 7:30 más o menos, porque tienen para entretenerse. Y lo de hoy es interesante, pero también, así es muy complejo por ahí. Y estamos bastante bien con los tiempos. Más allá del feriado de la semana que viene, eh, vamos a llegar con cierta tranquilidad para ver el tema de la evaluación final y todo lo demás. Que ya les digo, no va a ser complicado. Bueno, volvamos. El Estado, en general, el Estado tal como lo conocemos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, en cada provincia se replica esto, um, son organizaciones que nacen con el capitalismo, con la revolución burguesa, y son su
aparato sostenedor. Entonces, las reformas que se han hecho, los estados de bienestar, todo este tipo de cuestiones, no atentan, no cuestionan la base productiva capitalista, industrial o primaria, ¿no? Como está haciendo lamentablemente lo que pasa en la Argentina. Siempre se critica la producción argentina porque no es tan buena, porque la industria, porque no sé qué, no sé cuánto. Pero el Estado es normalmente una institución jerárquica, uniformadora y al servicio de la clase dominante. Ya les digo, esto es como teórico, pero empieza así y entonces es muy difícil que pueda traicionarse a sí mismo. Hay posibilidades de ir modificando, suavizando ciertas aristas y demás, pero en general son en momentos que los capitalistas, los grandes capitalistas están en retroceso. Eso pasó acá con el kirchnerismo, en la época de Perón había mucho excedente por los precios de las materias primas, después de la guerra, durante la Primera Guerra, otro tanto, pero esos ciclos de redistribución se agotan en algún momento. Y les pasó a todos. ¿Estabas diciendo algo, Raúl? El número ahí arriba, para sacar, no me acuerdo cuánto es, pero controlarlo. Raúl, tenés el Sí. micrófono abierto. Ah, perdón, sí, sí, sí. Pensé que hablaba. No, perdón, profe. No, no es nada. Bueno, estamos con que estos ciclos se agotan. Entonces, sería interesante ir creciendo en democracia y horizontalidad para si no hacer, tampoco funcionó la revolución socialista, convengamos, eh, pero también, ojo, adolece según los anarquistas y también después los zapatistas, entonces un poco de teoría política, pero viene un tantito al caso, un tantito, como dirían los mexicanos. Lenin y Trotsky generan la idea del partido de vanguardia y el centralismo. Cuando se hace la revolución, estaban en plena Gran Guerra, Rusia involucrada, se hace la revolución a finales de esa Gran Guerra, eh, la Unión Soviética se retira, la recientemente se retira, se organiza el Ejército Rojo, todo, ¿no? Pero una vez terminada la guerra empiezan a bombardear metafóricamente, pero hay lucha desde los países capitalistas hacia la recientemente nacida Unión Soviética. Entonces se genera mayor centralismo en el partido, se van quitándole poder a los soviets, que son asambleas democráticas horizontales. Trotsky es más, tiene la famosa masacre de Kronstadt, la armada ex imperial. Ahora, la base principal era una isla, Kronstadt, enfrente de San Petersburgo, ahora Petrogrado. En ese entonces ya se había cambiado a Petrogrado. Bueno, y se ponen a asamblear, nosotros nos creemos la de los soviets. Y entonces, en parte por justificación de lo que estaba pasando con la guerra, con los ataques a la Unión Soviética desde el exterior, con los sabotajes de la burguesía, pique pique, lo terminan masacrando a los que no se sometían a ese poder central. Entonces también termina siendo una cuestión muy jerárquica, viene la nueva política económica, que es como, bueno, la economía socialista la dejamos para después. Uno no puede hacer contrafáctico, ¿no? Pero hay que señalar algunas cuestiones. Pero los resultados están a la vista, es que lo incorporan como comisario de las nacionalidades a un oscuro personaje que se hacía llamar Stalin,
Se muere Lenin y antes de la década del 30 ya había expulsado a Trotsky, empezado a matar a todos sus enemigos internos y conforma un Estado que es espantosamente burocrático, mucho más jerárquico que cualquier Estado capitalista y sin un asomo de libertad y de un totalitarismo feroz. Entonces, las modificaciones que habrá que hacer, en principio, y yo por lo menos soy de los que cree que hay que trabajar mucho desde lo horizontal. Hay que tomar las riendas del desarrollo social de nuestras vidas individuales, pero también la comunitaria, la social, porque si no es como para contrarrestar o equilibrar esos poderes de un Estado vertical por su propia naturaleza. Si yo le demando a mi municipio, digo, ustedes no sé de qué lado estuvieron en todos estos, pero digo, la agitación social de Chubut, desde el no a la minería hasta, bueno, todo el despelote con la reelección de Arción y todo lo que... Digo, ver una sociedad movilizada seguramente hace más difícil instalar ciertas cuestiones que la sociedad no quiere. Ah, en Córdoba, hace unos cuantos años, 10 años por lo menos, un grupo de madres empezó a dar cuenta que vivían cerca de la fábrica o de un depósito de Monsanto, lo de los pueblos fumigados. El barrio Ituzaingó Anexo se llamaba, que siempre me llamó la atención el nombre. Se organizan y consiguen frenar algunas cuestiones. La lucha no alfamatina no se toca en La Rioja. La lucha por el agua en Mendoza, que incluso ahí están enfrentados a las élites locales y al Estado provincial. En Catamarca sigue habiendo resistencia. Bueno, lo que está pasando en Jujuy con las comunidades originarias y con los docentes y con otros grupos sociales, resistiendo una reforma constitucional que va en contra de la Constitución Nacional, que va en contra de los tratados asumidos por la Argentina sobre comunidades originarias, etcétera, etcétera. Las consultas, que lo dice la Constitución Nacional. Bueno, quieren arrasar con todo. Es un trabajo donde la artesanía se tiene que meter y los artesanos tienen que también horizontalizarse y empezar a compartir para ganar fuerza y poder de decisión y poder obligar al aparato estatal a tomar decisiones que beneficien este tipo de producción. Es, digamos, según mi criterio, porque lo hemos conversado con Pablo y demás, la pata que le hace falta a esto. Él habla de organizaciones de la sociedad civil, pero todavía no están en el power demasiado definidas, pero para mí es como la posibilidad. Ayer hubo en Mar del Plata, en varios lugares, por las redes sociales, un atlanticazo contra la llegada del barco de exploración de Equinor. Entonces, bueno, la pelota está en el aire. La problemática es compleja. El colectivo de los artesanos y su producción, sobre todo de los artesanos tradicionales, ya sean indígenas o criollos, indígena tampoco es una buena palabra, eh, están creciendo en organización lentamente. Esta cooperativa que les pasé a ver si la tengo a mano. No, creo que ahora no la tengo. No. Eh, la, la cooperativa en mi historia, mi oficio, de la serie del canal. Ah, la de, Ojo que la hay de
la de la vicuña y esas cosas. Eso es. Hay otras que son casos individuales, son todas muy interesantes. Y vi que hace un par de años no estaba, en Chile hay un tipo que hace un programa parecido, no me lo puse a ver ningún capítulo porque estoy con varias cosas, pero valdría la pena ver si tienen alguna postura parecida. Pero volviendo, eh, la organización y el entramado que puede hacer en principio la sociedad civil por su cuenta y con los aparatos del Estado imponiendo, tratando de imponer y trabajar políticamente con los políticos. A ver, si un político sabe que le da votos, es probable Ese es el que tema. se mueva en ese sentido. Ese es el tema. Si ve que hay un respaldo, Claro, eh, eso es así. pero, Lamentablemente, pero digo, yo que trabajo en la Administración Pública Nacional, me encuentro todos los días con que parece que el que viene cree que es Gardel, Lepera y los cuatro guitarristas, y entonces todo lo que se hizo antes no sirve, empiezo por este lado, cuando en realidad, no, esta gente yo le desconfío porque están muy anquilosados, ni te conocen, en su lugar, claro. qué sé yo, y no, hay que tratar de, creando redes, digo, horizontalizando el modelo. Se habló mucho a mediados de los 90 empezó, fue la eclosión en el 94 del zapatismo, estos mayas del sudeste mexicano, deciden todo por asamblea. Ellos hablan del mandar obedeciendo. Entonces, eso sería absolutamente novedoso. Hasta ahora, y con el acoso del Estado mexicano y de la burguesía que quiere hacer, cortaron una propuesta del NAFTA, o sea, de Estados Unidos, que se llamaba el corredor Puebla-Panamá, del norte de México hasta Panamá, con maquilas, o sea, mano de obra barata para las producciones de Estados Unidos y Canadá. Y ellos lo frenaron y ya van para 30 años. El 1 de enero de 1994, si mal no recuerdo. Era cuando entraba en vigor el NAFTA. Y pusieron en cuestión el Estado y las organizaciones supraestatales, ¿no? Internacionales. Así que bueno, todo va a ser campo de conflicto, todo va a haber que pelearla, negociar, pelearla, negociar, pelearla, negociar. Pero lo ideal y lo deseable y lo necesario es que haya un horizonte de política aceptado que, digamos, la artesanía no va a entrar dentro de la gran disputa política. Entonces, hasta se podría pensar en hacerlo colar sin que se note demasiado en un principio. Y una vez que esté instalado, sácame de la casa. Ah, claro. Ese es el tema, que el que venga siga laburando con lo mismo, no Claro, saque. Pues si no, claro, no es siempre empezar y claro, nunca se va a... porque si hay una demanda instalada y una organización comunitaria que demanda, un político se puede hacer menos el giro, o va a tener que tomar decisiones muy jorobadas y le puede habría que acarrearle todo el desprestigio posible si pasa. Pero bueno, vuelvo, si estamos frente a una organización más o menos estable, creciente, con conciencia del poder de esa organización, de ese entramado, si es lo más horizontal posible y demás, me parece que hay chances para que incluso recibir esa... Contaba Pablo una anécdota, no me acuerdo si lo dijo este, este lunes, eh, que en un momento de su gestión le mandaron que tenían que ver cosas innovativas, no sé, que tenían artesanías innovativas, ¿no?
Él manda 3 piezas de artesanías absolutamente tradicionales. Ah, sí. Bueno, sí. Y ganaron el premio. Pues primero, la innovación depende de para quién. Si yo no conozco algo, vos me mostrás una mamusca rusa hecha en el siglo XVIII, de la misma manera que se hacía. Si yo no la conozco, me va a parecer una maravilla de nueva. Entonces, para mí va a ser innovación. Entonces, está muy mal entendido también por parte de los gestores y de los encargados de aplicar ciertas políticas o de formularlas, el concepto de innovación. Vuelvo. Entonces, y para ir cerrando, los productores, el rol del Estado, cómo se conjugan, cómo se pelean y cómo se pueden articular, pero también el de la sociedad civil en cuanto consumidora de algunos productos de otros agentes de la sociedad civil. Vía empresas, vía yo comprando una artesanía y poder apreciar una artesanía. Si uno va a La Quiaca o a Humahuaca, venden como artesanales. Yo la vez pasada me encantó porque me lo terminé comprando porque era barato y porque estaba bueno y me venía bien. Un camperón hace más de sí, 15 años, que me lo vendían como artesanal, que después se notaba a la legua que era... Industrial. Sí, sí, pero encima, no habían tenido ni siquiera el cuidado, tenía como motivo los geoglifos de Nazca. Ah, de allá, de otro lado, nada que ver. Otro lado, y habrá sido hecho, no sé, en Arequipa, en Lima o en no sé dónde, o por ahí en Quito, no sé, no me acuerdo. Pero es muy interesante eso, porque aparte, esta formación, esta formación de públicos y la autoafirmación de las comunidades, que también hay que enseñarla y fortalecerla. Si uno va a Tilcara, por ejemplo, es otra cosa que me pasó también. Sí, el último viaje que hice fue, sí, 15 años, más o menos. Eh, Vas a Tilcara y vos ves a todos los turistas, sobre todo los más rubios, más blancos, los que hablan una palabra y media en castellano, con los gorritos con las orejeras, los Pero, suéteres artesanales preciosos de Vicuña que salen una fortuna, y los pibitos que salían, los cositas, los mestizos del boliche de la esquina donde están los jueguitos, los videojuegos, con campera de las universidades norteamericanas y la gorrita con visera de béisbol puesta hacia atrás. Y vos decís, bueno, no tienen que vestirse de indios, si son indios, no tienen por qué. Pero digo, de ahí a dejar de valorar lo propio es complicado, porque se desarticula en esto, se desarticula la continuidad y el enriquecimiento de una tradición. Así que bueno, es para pensarlo y seguir pensándolo. es un tema porque no sé qué solución, porque es bastante complejo Y el hay tema. que tener una cuestión, una decisión política que hay que construir, es complicado. Digo, hasta ahora, si uno se fija en todas las peleas contra el extractivismo, Sí. que son como un marco, son peleas paralelas, si se quiere, pero están entrelazadas, uno ve que está todo en fase de resistencia, que siempre es como que estamos teniendo que empezar. Como que siempre se viene a estar peleando contra un leviatán inmenso y cada vez más poderoso. Pero hay que sostenerse en algunas batallas, hay que saber retroceder cuando el momento no es propicio y hay que poder avanzar o colarse por los intersticios. Esto que les decía, de que si la artesanía no es una problemática muy central en las disputas de poder, entre los distintos factores de poder,
es probable que cuele. Y que algún funcionario, como fue Pablo en su momento, tenga esa autonomía del olvido, pero consiga algunas cuestiones de financiamiento, de qué sé yo, por ahí avanza. Y si se crea también la demanda de los productores, de los artesanos y las artesanas, seguramente se va a avanzar un poco más y se va a instalar algo y va a ser más difícil desconocerlo. Pero es un trabajo muy grande. Yo creo, si en algún punto la resistencia puede pasar a una ofensiva un poco más importante, Ahí lo prendo. estamos en un momento político también dificilísimo porque, digamos, el resultado de las primarias fue espantoso, pero digo, también hay que ver qué falencias hubieron sobre todo el gobierno todavía vigente, que prometía cambiar ciertas cuestiones, y podemos ponernos a charlar, pero yo me tengo que ir hoy un poquito más temprano. Así que bueno, vean si no vieron o revisen un poquito el Power. Power. Y el otro viernes, entonces, porque sería 13, el Sería 20, el feriado. ¿eh? El feriado del otro viernes. Hoy estamos a 7, Sí, ¿no? 14, el 21. sí. Nos volvemos a ver. Cualquier Bueno, cosita, si encuentro algún material más para pasarles, se lo subo revisen cada tanto o les aviso por el WhatsApp que subí alguna cuestión más. perfecto. Bueno, profe, Bueno, suerte mañana. bueno, no, Y nos estamos viendo el el 20. 21. A ver, Perfecto. Bien, acá un